Mi nombre es Eve Morton. Tengo 29 años. Cuando tenía 9 años, mi madre miró a una trabajadora social a los ojos y dijo, ella es la difícil. Llévesela. Mi otra hija, mi gemela, en realidad tiene un futuro. Firmó los papeles ahí mismo, me entregó una bolsa de papel marrón con mi ropa, y se fue a casa con solo una de nosotras. Durante 17 años, les dijeron a todos que yo me había escapado. A los vecinos, a la parroquia. Incluso mi propia hermana aprendió a repetir esa mentira con cara seria. Pero no sabían algo. La mujer que me recogió esa noche nunca tiró mi expediente. Guardó cada página que firmaron. Guardó cada registro. Guardó cada mentira. Y ahora, 20 años después, cuando mis padres me vieron en televisión nacional y de repente quisieron recuperar a su hija perdida, sonreí y dije, por supuesto. Vengan a conocer a la mujer que realmente me crió. Si esta historia ya te está llegando al corazón, tómate un segundo para darle me gusta y suscribirte. Ayuda al canal a seguir contando historias que el sistema preferiría mantener archivadas. Y deja tu ciudad y la hora a la que estás escuchando en los comentarios. Me encanta saber dónde estás esta noche. Soy Eve. Antes de contarte lo que pasó en esa cena, necesito llevarte a un hospital en Binmore, Pensilvania, a la primavera de 1996. A la mañana en que mi hermana y yo nacimos con 3 minutos de diferencia. Y a la manera en que mi madre decidió muy temprano cuál de las dos tendría permitido conservar su lugar en la mesa. Nos pusieron los nombres de la forma en que algunos padres les ponen nombres a sus hijas gemelas como un conjunto a juego, a Ivy y Eve. Mi madre le dijo a todos en el baby shower que había elegido nombres que iban juntos. A Ivy, Eve, como un pequeño jardín. La gente se rió cortésmente porque eso es lo que hace la gente en los baby showers. 2 cunas, pintadas de blanco con nuestras iniciales. La de Ivy junto a la ventana, la mía junto a la puerta. La gemela que dormía junto a la puerta era recogida primero cuando lloraba. La gemela que dormía junto a la ventana dormía sin interrupciones. Yo era la gemela junto a la puerta. Nuestros certificados de nacimiento fueron registrados en una sola hoja. Gemela a Ivy Catherine Whittaker. Gemela B. Eve Annalise Whittaker. Nacidas el 5 de mayo de 1996. 3 minutos entre nosotras. Un solo papel. Ese papel estuvo en un archivador del Departamento de Salud de Pensilvania durante los siguientes 29 años esperando importar. Cuando teníamos 5 años, nuestra maestra de kindergarten escribió un informe al final del año. La maestra escribió que ambas éramos dulces, observadoras y bien adaptadas. Escribió que Eve hace más preguntas que su hermana, particularmente sobre por qué suceden las cosas. Mi madre leyó el informe en nuestra mesa de cocina. Luego tomó un bolígrafo. En el margen junto a la palabra Eve, escribió una sola palabra. Difícil. Fue la primera vez que alguien en mi familia usó esa palabra para mí. No sería la última. Para cuando tenía 7 años, mi madre había comenzado a decirlo en voz alta a otros adultos frente a mí. Aprendí que la palabra era un lugar en el que me había puesto y que se suponía que debía quedarme ahí. Hubo un verano cuando tenía 8 años en que me dio asma grave. Mi madre tenía que llevarme al pediatra 2 veces al mes y tenía un inhalador azul que vivía en el cajón del baño, solo mío. Un día estaba hablando por teléfono con su hermana y yo estaba en las escaleras y ella dijo, no nos inscribimos para tener una de cada una. A Ivy está sana. A Ivy es fácil. Eve, bueno, ya la conoces. Me quedé muy quieta en esas escaleras hasta que colgó. Fácil era lo opuesto a mí. Aprendí a ser menos. El verano antes de cumplir 9 años, mi madre tenía una amiga de visita para tomar café. Su nombre era Karen.
Había conocido a mi madre desde la universidad. Yo estaba en el mostrador de la cocina dibujando cuando tiré un pequeño pájaro azul de cerámica del estante que tenía encima. Se rompió en 3 pedazos. No lloré. Recogí los pedazos y los puse en la basura. Mi madre se volvió hacia Karen y con una voz perfectamente tranquila dijo, Ivy es tan tranquila. Eve es la difícil. Estamos aprendiendo a amarlas de manera diferente. Lo dijo como si estuviera describiendo el clima. Karen me miró. Karen se fue a casa esa noche, sacó un pequeño cuaderno verde que guardaba junto a la cama, y escribió lo que mi madre había dicho y la fecha. No lo supe hasta 20 años después. Saqué una de las piezas de cerámica, un pequeño trozo de ala azul, de la basura esa noche. Lo guardé en una caja de zapatos bajo mi cama. Ese fue el verano en que la palabra difícil dejó de ser una etiqueta y comenzó a convertirse en una sentencia. El martes de septiembre del año en que cumplí 9, comenzó como cualquier otra mañana escolar. Mi madre me dijo que me pusiera los zapatos del colegio. Me dijo que teníamos un encargo. Dijo que podría tomar un poco de tiempo. No empaqué nada. Ella empacó por mí. Usó una bolsa de papel marrón del Acme de la calle de abajo. Metió un libro para colorear que ya me había quedado pequeño, un cepillo de dientes, un suéter que ya no me quedaba, y un zapato que no se había molestado en medir. La bolsa tenía una mancha de café en una esquina de la semana anterior. Lo noté porque yo notaba cosas así. Ivy ya estaba en el colegio. Mi padre manejó. Mi madre se sentó en el asiento del pasajero con la bolsa de papel marrón entre sus pies. Nadie habló. La radio estaba encendida, muy baja. Pregunté una vez a dónde íbamos. Mi madre dijo, solo una cita, cariño. Usó la palabra cariño, que no solía usar. Y entendí que este era el tipo de cita en la que iba a usar esa palabra. El edificio estaba en Orriston. Era alto y beige, y el estacionamiento estaba casi lleno. Adentro, una mujer en la recepción señaló hacia un pasillo. Había un letrero laminado en la puerta de la sala B que decía, colocación voluntaria solo con cita previa. Debajo de la letra B pintada. Todavía se podía ver un contorno tenue donde antes había otro número. También noté eso. Mis padres entraron. Me senté en una silla de plástico en el pasillo. Sostenía la bolsa en mi regazo. Frente a mí, una pareja abrazaba a un niño pequeño que parecía menor que yo. La madre estaba llorando. Los observé durante mucho tiempo e intenté entender lo que les estaba pasando a ellos y a mí, y si esas eran la misma cosa. Una mujer salió y me llamó para entrar. Su nombre, dijo, era Janet Pierce. Llevaba 7 años haciendo admisiones en el departamento de niños, jóvenes y familias del condado de Montgomery. Llevaba un bolígrafo en un cordón alrededor del cuello. Recordaré ese bolígrafo por el resto de mi vida. Era un Bic, azul, barato. Mi madre claramente había preparado. Tenía sus frases listas. Mi padre no dijo casi nada. Estaba de pie junto a la ventana mirando el estacionamiento como si esperara que le diera instrucciones. Janet Pierce hizo la pregunta que estaba obligada a hacer. Señora Whitaker, ¿ha accedido a los servicios de preservación familiar? Mi madre dijo, lo hemos hecho, no funcionarán. Ella es la difícil. Su hermana tiene un futuro. Lo dijo despacio. Lo dijo 2 veces porque la primera vez Janet Pierce todavía estaba escribiendo la primera oración. La vi escribirlo. Vi su bolígrafo raspar la segunda hoja del acuerdo de colocación voluntaria. Mi madre también lo miraba. Creo que mi madre dijo la frase 2 veces a propósito. Creo que quería que quedara en el registro exactamente como lo había practicado. Lo que mi madre no vio.
Lo que yo no vi a los 9 años era que Janet Pierce no creía una sola palabra. Debajo de la línea donde escribió lo que dijo mi madre, en tinta diferente con letra mucho más pequeña, Janet Pierce escribió una segunda línea. La escribió como su propia observación bajo su propia autoridad mientras mi madre creía que estaba escribiendo lo que dice un padre. Esa segunda línea estaría en una carpeta durante los siguientes 21 años. Mi padre firmó primero. Mi madre firmó lentamente. El bolígrafo Bic hundió un poco el papel donde presionó demasiado fuerte. 20 años después, un hombre que lee escritura a mano como profesión señalaría esa hendidura y me diría que había firmado con su mano no dominante. Que a veces la gente hace eso cuando su mano dominante tiembla demasiado para ser confiable. Mientras sucedían las firmas, en una habitación al otro lado del pasillo, una mujer llamada Patricia Morton estaba leyendo un expediente diferente. Era supervisora de la Unidad de Preservación Familiar del Condado de Montgomery, a 6 años de una maestría que aún no había comenzado, y a 21 años del título que eventualmente ostentaría. Janet Pierce llevó nuestro expediente al otro lado del pasillo. Patricia leyó la primera página. Levantó la vista. Le dijo una sola oración a la supervisora del día. Dijo, me gustaría presentar una declaración de conflicto de interés de inmediato. No puedo trabajar este caso, pero mi hogar tiene licencia para colocación de emergencia, y no hay otra cama disponible en este distrito esta noche. Si el protocolo lo permite. Puedo llevarla hasta que el caso sea transferido. No supe hasta muchos años después que había en la primera página de ese expediente que hizo que Patricia Morton se recusara en 3 horas. La primera página tenía una sola oración. Ella es la difícil. Su hermana tiene un futuro. Escrita con la letra cuidadosa de una trabajadora. Patricia llevaba 16 años haciendo este trabajo. Había escuchado frases como esa antes. Había desarrollado ciertos reflejos. La declaración de conflicto de interés fue presentada en menos de 1 hora. Patricia tachó su propio nombre del caso como trabajadora social asignada. Mantuvo su nombre en él como colocación de emergencia porque nadie más estaba disponible y porque alguna parte de ella ya había decidido. Bajó por el pasillo y se agachó a la altura de los ojos de la silla donde yo estaba sentada. No sonrió. Dijo, Eve, me llamo Patricia. Esta noche te llevaré a mi casa. Tengo un cuarto de huéspedes. Hay sopa en la estufa. La luz en lo alto de las escaleras está encendida. No tienes que hablar conmigo en el camino. Recogí la bolsa de papel marrón. La seguí hasta un Subaru verde en el estacionamiento. No miré atrás. Patricia manejó. No me hizo ninguna pregunta. No puso la radio. Cuando llegamos a Westchester, me abrió la puerta y esperó hasta que yo estuviera lista para bajar. La luz del pasillo estaba encendida. Estuvo encendida toda la noche. Dormí con mi ropa puesta. Dormí con la bolsa de papel marrón a los pies de la cama, con la mano en el cierre. Si volvían, estaría lista. Si no volvían, también estaría lista para eso. No volvieron. No esa noche. No en 5 años. No de ninguna manera que significara lo que se supone que significa volver. Durante las primeras 38 noches en la casa de Patricia, dormí con la bolsa de papel marrón a los pies de la cama. Parecía un pequeño animal paciente. En la noche 39, la metí dentro de una caja de zapatos. Simplemente decidí que ya había hecho su trabajo. Patricia no me presionó para hablar. No decía las cosas que dicen los adultos cuando quieren que seas agradecida. Lo que hizo en cambio fue poner un cuadro laminado en el refrigerador. El cuadro decía, tostada 7, bolso 715, autobús 732. Debajo de eso, con su propia letra,
Estaré en casa a las 5:45. Si llego tarde, llama a este número. Ese fue el primer papel que me dio. Estuvo en su refrigerador durante una década. Me dio el mismo papel, más pequeño, laminado cuando fui a la universidad. Todavía lo tengo. No me llamó difícil. De hecho, no me llamó nada durante la primera semana. Luego, una mañana en el desayuno, cuando no había comido y no podía decir por qué, dijo, tú decides qué va en la bolsa hoy. Y señaló mi mochila escolar. Fue la primera vez en mi vida que un adulto me dijo que una decisión era mía. Empaqué un sándwich. Empaqué 2 lápices. Empaqué la pequeña caja de zapatos con el pedazo de cerámica del pájaro azul porque no sabía dónde más ponerlo. Caminé hasta la parada del autobús. Viajé a una escuela a la que nunca había ido antes. Patricia había hablado con el director de antemano. Los maestros lo sabían. Ninguno de los niños lo sabía. Esa era la regla. En mi nuevo cuarto grado, la maestra dijo, nos alegra que estés aquí, Eve. El escritorio junto a la ventana está libre. Me senté junto a la ventana. No levanté la mano durante las primeras 6 semanas. Sobreviví siendo una especie de clima, presente, silenciosa, difícil de notar. Patricia trabajaba en la oficina del condado durante el día, y por las noches se sentaba en la mesa de la cocina con libros de texto. Había decidido obtener una maestría en trabajo social. Lo hizo por las noches, 4 noches a la semana durante 3 años. Cuando estudiaba, me pedía que yo también estudiara. Me dio mi propio cuaderno. Me dijo que nunca lo leería sin pedirme permiso. Cumplió esa promesa. Había una carpeta en el cajón inferior de su escritorio. La noté cuando tenía 11 años, buscando tijeras. Manila, bordes suaves, etiqueta escrita con lápiz. EW. Las iniciales de mi nombre de nacimiento, la letra W, no la M que aún no me había dado. Cerré el cajón. No miré adentro. Ella lo notó con delicadeza. Una semana después. No me regañó. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y dijo, hay algunas cosas que guardo para ti. Cuando seas mayor, tú decidirás qué hacer con ellas. Hasta entonces, te pertenecen. Yo soy solo el archivador. Le pregunté una vez cuando tenía 12 años si era policía. Había traído a casa un pequeño marco de madera con 2 piezas adentro. Una placa antigua, supervisora de preservación familiar, CYF del condado de Montgomery, y una nueva, directora adjunta, CYF del condado de Chester. Había terminado su maestría. Había sido promovida. Se rió cuando pregunté. No, dijo, soy una testigo con salario. Solo me dieron un escritorio más grande para hacerlo. No entendí lo que eso significaba. Lo entendería 17 años después en el comedor de un club campestre en el momento en que dijo algo muy similar frente a 38 personas a las que se les había contado una mentira sobre mí durante la mayor parte de sus vidas. Durante los primeros 3 años en la casa de Patricia, mi familia biológica no se puso en contacto conmigo. Sin tarjetas de cumpleaños, sin llamadas telefónicas, sin visitas. Patricia tenía un hábito inusual para una madre de acogida. Tenía un apartado postal en el pueblo registrado a mi nombre. Me lo dijo una vez cuando tenía 10 años. Dijo, si alguien alguna vez te escribe, llegará por ahí. No lo abriré. Solo te lo entregaré. En todos esos 3 años, solo llegó una carta. Era de mi hermana gemela. El sobre tenía una sola hoja de yedra impresa en la esquina inferior. Reconocí el papel de cartas. Mi madre se lo había dado a Ivy en su 8º cumpleaños.
A Ivy lo usaba para escribir notas de agradecimiento a los parientes. Ahora había usado una sola hoja para escribirme. La carta era muy corta. Te la leeré de la manera en que Patricia me la leyó por primera vez. Mamá dice que no debería escribir. No sé qué dijeron que pasó. No creo que fuera verdad. Escribo de todas formas. Extraño a la hermana que tenía. No sé si ya tienes una nueva familia. Espero que sea amable. No le diré a nadie. Y eso era todo. Sin dirección. El sobre había sido enviado desde algún lugar del Bajo Marian. La letra tenía 12 años. La firma era una sola letra porque a Ivy ya tenía un poco de miedo. Y una sola letra no era una confesión. Le respondí. Escribí 3 borradores. Intenté mantener mi letra tranquila. Le dije que estaba bien. Le dije dónde estaba mi escuela. Le dije que le extrañaba. Envié la carta a la única dirección que tenía, la casa de mis padres, porque no conocía ninguna otra forma. A Ivy nunca respondió. Muchos años después, cuando había crecido lo suficiente para hacer las preguntas correctas, Patricia me dijo lo que sospechaba que había pasado. Patricia sospechaba que mi madre había interceptado mi carta. Patricia sospechaba que a Ivy le habían dicho, de las formas silenciosas que nuestra madre usaba para decirle las cosas, que otra carta no sería tolerada. Patricia no lo sabía con certeza, no fingía saberlo. Solo dijo, algunas cosas no tendrás respuesta durante mucho tiempo. La carta de la hoja de yedra fue a la carpeta del cajón inferior. Ese mismo año, la primavera en que cumplí 13, otra cosa fue a la carpeta. Patricia me llevó a la casa de una amiga suya, una colega en quien confiaba, a cenar. En el refrigerador había una tarjeta navideña de mi familia biológica. Le había sido enviada a su amiga 2 diciembres antes. Mostraba a 3 personas en suéteres a juego color crema frente a una chimenea. Mi madre, mi padre, mi hermana. No había una cuarta persona en la fotografía. Estuve frente al refrigerador durante mucho tiempo. La tarjeta navideña era la primera cosa física que había tocado que probaba que la historia sobre mí estaba circulando. 3 personas en suéteres a juego donde deberían haber sido 4. El borde de la tarjeta en el lado izquierdo era un poco más limpio que el borde del lado derecho, como si alguien la hubiera recortado o dimensionado o diseñado. Patricia no dijo nada. Solo se puso detrás de mí y puso una mano en mi hombro. Cuando me di la vuelta, dijo muy tranquilamente, ahora sabes. No tienes que actuar esta noche. Le pregunté a la amiga si podía quedarme con la tarjeta navideña. La amiga dijo que sí. Corté el borde vacío izquierdo y lo puse en la caja de zapatos bajo mi cama. La tarjeta en sí fue a la carpeta de Patricia. Fue la primera prueba que guardé por mi cuenta. La mentira sobre mi escapada había comenzado en el boletín parroquial. He visto el original. Patricia lo guardó. El boletín salió en la primavera de 2009, 8 semanas antes de que se finalizara mi adopción. Mi madre sabía que la adopción estaba por llegar. Sabía que ya no habría ninguna versión de la historia en la que yo pudiera volver a casa. Así que hizo la historia permanente de la única manera que los padres católicos de su generación sabían cómo. Lo puso en el boletín parroquial. El texto decía, por favor mantengan a la familia Whitaker en sus oraciones mientras continúan buscando a su amada hija, Eve, quien se fue de casa inesperadamente a finales de 2008. La familia pide apoyo comunitario y discreción durante este momento difícil. Fue impreso en la segunda página en la sección reservada para intenciones de oración. Entre una solicitud por la recuperación de una abuela anciana y una acción de gracias por un bautismo. Tirada de 900 copias. Leído en voz alta en los anuncios de la misa dominical durante 6 semanas.
Archivado permanentemente en el archivo parroquial. Lo leí por primera vez cuando tenía 13 años. Patricia lo había puesto en la mesa de la cocina sin ningún comentario. Lo leí 2 veces. No lloré. Le hice una sola pregunta. ¿Cuántas personas leyeron esto? Ella dijo, todos los domingos durante 6 semanas. Tirada de 900 copias. Archivado en el archivo parroquial para registro permanente. Esa es la versión de ti con la que eligieron vivir. Me quedé con eso un rato. Luego le pregunté si debería intentar escribirle a la parroquia y decirles la verdad. Pensó por un momento. Me sirvió un vaso de agua. Dijo algo que me he repetido a mí misma en diferentes versiones por el resto de mi vida. Dijo, no tienes que convencer a personas que eligieron la historia fácil. Tienes que sobrevivirla. Luego la escribes. Luego tendrán que venir a ti. Tenía 14 años. No entendía cómo se vería eso de escribirlo. No sabía qué pasaría los siguientes 15 años aprendiendo a hacer exactamente eso. Pero entendí de alguna manera infantil que la respuesta a una mentira que estaba impresa en papel no era discutir con la mentira. Era poner un mejor papel encima de ella. Si alguna vez te han sacado de tu propia historia familiar, con una frase en una festividad, con una edición silenciosa en una tarjeta navideña, con un nombre eliminado de una lista de invitados. Comenta abajo con el año en que ocurrió. No tienes que explicar, solo el año. Los leeré todos y cada uno de ellos. Ahora, sigamos. La adopción se finalizó en mayo de 2009. La audiencia tuvo lugar en el Tribunal de Huérfanos del Condado de Chester en una pequeña sala con paneles de madera sin público. Patricia le había pedido a su colega, una mujer que había accedido a tomar el caso después de la declaración de conflicto de interés, que programara la audiencia para el 5 de mayo, mi cumpleaños. Mi 13º cumpleaños. No me lo dijo de antemano. Me lo dio como un regalo que no sabría cómo desenvolver hasta más tarde. El juez era un hombre mayor con anteojos para leer. Me miró con amabilidad. Me hizo una pregunta que los jueces están obligados a hacer. Eve, el Tribunal de Huérfanos ha recibido la petición para tu adopción por Patricia Morton. ¿Entiendes lo que estamos registrando hoy? Había preparado 3 respuestas en mi cuaderno. Cuando abrí la boca, ninguna de ellas salió. Lo que salió en cambio fue esto. No estoy eligiendo. Me están eligiendo a mí. El juez lo escribió. Dijo, sí, Eve. Eso es lo que estamos registrando. Firmó el decreto. Lo selló. Se lo entregó a un secretario que se lo entregó a otro secretario que se lo entregó a Patricia. Me convertí en Eve Annalise Morton en esa página. Patricia había decidido años antes conservar mi segundo nombre, Annelise. Había sido el nombre de mi abuela biológica, la madre de mi madre, una mujer que había muerto antes de que yo naciera. Conservó el nombre porque algunas partes de uno mismo no corresponde a otras personas decidir si se te permite traerlas contigo. Lo conservó porque incluso entonces había imaginado que algún día yo podría querer usarlo para algo específico. Tenía razón. Ese mismo verano, el verano en que cumplí 14, Patricia realizó una revisión rutinaria de control de calidad de expedientes de casos que habían pasado por su oficina durante su mandato. Era una tarea administrativa estándar. Mantenía su propia auditoría de casos actualizada, como se requiere que hagan los supervisores. Encontró un registro de llamadas que ella no había tomado, pero que había pasado por su escritorio para revisión. El registro estaba fechado el 14 de junio de 2010, 13 meses después de que se hubiera finalizado mi adopción. La entrada decía así. La tengo memorizada. También Patricia. También la Oficina de Niños, Jóvenes y Familias de Pensilvania.
14:38 horas. La llamante se identificó como Diane Whitaker, madre biológica de la menor colocada. Caso PAG MC GOCY y 205-389. La llamante consulta sobre el proceso para retirar la renuncia voluntaria y restablecer la custodia. Se le informó que la adopción fue finalizada en mayo de 2009. No existe mecanismo estatutario para retractación posterior a la finalización. La llamante declaró: cometimos un error. No lo leímos con suficiente cuidado. La llamante terminó la llamada. Llamada documentada según estándar de control de calidad. Supervisora de turno: P. Morton, directora adjunta, CYF del condado de Chester. No me habló de la llamada cuando tenía 14 años. Esperó hasta que cumplí 18. Me dio su razón esa noche en la mesa de la cocina, con velas en un pequeño pastel que había comprado porque no horneaba. Dijo: porque volver a ser querida no es lo mismo que ser amada. Esperé hasta que supieras la diferencia. Elegí la Universidad de Vinmore para la licenciatura. Le dije a Patricia que lo había hecho por la reputación, lo cual era en parte verdad. No le dije hasta más tarde que lo había hecho porque quería caminar por la avenida Morris en el pueblo donde mis padres biológicos todavía vivían, a plena luz del día, sobre mis propias piernas. Pasé frente a su casa 2 veces en 4 años. Ambas veces a plena luz del día. Ambas veces sola. Caminé por el lado opuesto de la calle. De la manera en que se pasa frente a una casa que solía ser tuya. Después de Vinmore, fui a Columbia a hacer una maestría en no ficción creativa. Enseñé composición para estudiantes de primer año. Aprendí a tomar un hecho y ponerlo en una página de tal manera que el hecho tuviera peso y la página no colapsara bajo el peso y el lector pudiera sentir el peso sin tener que ser informado al respecto. La primera pieza que publiqué con mi nombre real fue en The Atlantic. En la primavera, tenía 26 años. Trataba sobre la vía legal en Pensilvania y varios otros estados que permite a los padres entregar la custodia de un hijo al estado únicamente con base en el comportamiento. Una pequeña grieta en el sistema y muchos niños caen a través de ella. El titular era la hija inconveniente. Como los padres estadounidenses usan el sistema para borrar a la hija que no quieren. No me nombré a mí misma. No nombré a mi familia. Pero nombré el mecanismo. Nombré el formulario. Nombré el lenguaje. Nombré a Pensilvania. Patricia guardó una copia del número en un marco. Lo puso en el estante donde guardaba el marco de la placa de madera. No dijo nada al respecto. No tenía que hacerlo. En el otoño de 2025, Riverhead Books me ofreció un contrato para unas memorias. El título ya estaba en mi cabeza. La difícil. El subtítulo llegó después, Memorias de una hija de acogida. Tuve una larga llamada telefónica con mi editora sobre la estructura. Le dije que quería escribirlo en tercera persona y llamar a la protagonista Anne, no Eve. Al principio estaba confundida. Dijo: puedes usar cualquier nombre. Yo dije: tiene que ser ese. Ella lo sabrá. Ese es el punto. La editora era buena. Respondió 2 días después. Bienvenida a casa. Escribí el libro en 9 meses. La dedicatoria en la primera página decía: para Patricia, que encendió la luz. En los agradecimientos, en el último párrafo, incluí una sola línea. Decía: para PM, que me enseñó todo lo que sé sobre la justicia sin ruido. Las galeradas llegaron a la casa de Patricia en noviembre. Abrió la caja en la mesa de la cocina. Se volvió a la página de dedicatoria. Puso su pulgar en ella y lo mantuvo ahí durante mucho tiempo. Cuando levantó la mano, había una leve mancha de aceite de piel en la página.
No dije nada. Ella tampoco. El libro fue publicado el 3 de febrero de 2026. El evento de lanzamiento fue en Politics and Prose en Washington, D.C. Patricia condujo conmigo hasta allá. Se sentó en la segunda fila. Leí un pasaje sobre la primera noche en su casa, sobre la luz del pasillo, sobre la bolsa de papel marrón a los pies de la cama. Al final de la lectura, dije algo que no estaba en mis observaciones preparadas. Dije, esta es una historia sobre una hermana a quien no he visto en 21 años. No voy a pedirle que me perdone. No voy a perdonarla. Voy a presentarle a la mujer que me crió. La fila para firmar libros dio la vuelta por la sección infantil de la librería. Al final, una mujer de poco más de 50 años se acercó y puso 4 copias sobre la mesa. Cabello gris, mandíbula afilada, ojos cansados. El nombre en su tarjeta de crédito decía K. Oberyn. No la reconocí. Ella no dijo su nombre en voz alta. Solo deslizó los libros, me vio firmar cada uno, y dijo, algunos de nosotros hemos estado esperando este libro durante mucho tiempo, Eve. No dijo nada más. Recogió sus libros. Se fue. No entendería hasta varias semanas después quién era. Que la mujer al final de la fila había sido la mejor amiga de mi madre desde la universidad, la mujer en nuestra mesa de cocina el verano en que rompí el pájaro de cerámica. El libro entró en la lista de bestsellers de no ficción del New York Times en el número 7, 2 semanas después de la publicación. CBS Mornings llamó a mi publicista 3 días después. El segmento de CBS Mornings se emitió en vivo la mañana del 4 de marzo. Llevaba una blusa azul marino. La presentadora, Linda, fue amable. Había leído el libro con detenimiento. Me preguntó sobre Patricia. Me hizo al final del segmento una pregunta para la que no me había preparado. Dijo, te colocaron en el sistema de acogida a los 9 años. ¿Hubo un momento en que supiste que escribirías esto? Dejé pasar un beat. Lo pensé. Le dije la verdad. Lo supe, dije, en el momento en que aprendí la palabra voluntaria. El segmento duró 4 minutos y 11 segundos. Una fotografía fija de ese segmento de mí con las manos apoyadas ligeramente en las galeradas apareció en 3 ciclos diferentes de noticias matutinas esa semana. Las ventas de libros se duplicaron. En una cocina en la línea principal de Filadelfia, mi madre estaba de pie en su bata con una taza de café en la mano y miraba. No se movió. No llamó a mi padre de su oficina. Solo estuvo ahí parada durante mucho tiempo sosteniendo una taza de café que había dejado de soltar vapor. Lo sé porque 2 semanas después, la mejor amiga de mi madre, Karen Hiren, envió un sobre anónimo a mi agente. Adentro había una fotocopia de una sola página de un pequeño cuaderno verde. La página tenía una fecha, junio de 2004, y una sola línea. Hoy en el café, Diane dijo frente a Eve que Eve es la difícil y que están aprendiendo a amarlas de manera diferente. Eve tiene 7 años. Había una nota adhesiva en la fotocopia. Decía, yo estaba en tu cocina ese día. Debería haber dicho algo entonces. Lo digo ahora. Patricia y yo pusimos la fotocopia en la carpeta. The Atlantic publicó un largo perfil sobre mí el 18 de marzo. La reportera mencionó de pasada que la protagonista de mi libro se llamaba Anne. Escribió, el seudónimo que Morton eligió para la protagonista del libro, Anne, es, como ella señala solo de pasada, un nombre de familia. No explica de quién. Mi madre leyó ese perfil en su cocina con un lápiz la mañana en que apareció. Circuló la palabra Anne. Circuló la palabra familia. No le mostró el artículo a mi padre. Lo puso en el cajón inferior de su cocina donde guardaba las cosas que no quería volver a ver de inmediato pero que no podía obligarse a tirar.
Esa noche llamó a la línea de publicidad de mi editorial. No me encontró a mí. Encontró un buzón de voz. Dejó un mensaje de voz de 4 oraciones. Tengo la transcripción. Es uno de los documentos en la carpeta. Eve, cariño, soy tu madre. Hemos leído el libro. Te hemos perdonado. Nos gustaría hablar antes de que esto vaya más lejos. Hay un evento familiar próximo. Tu hermana está comprometida. Lo escuché 4 veces. No devolví la llamada. Llamó 2 veces más en los siguientes 10 días. Mi padre llamó una vez. Eve, soy tu padre. Hay un evento familiar. Nos gustaría que tu hermana quisiera que vinieras. Solo considéralo. Por favor. Dijo mi nombre 2 veces en 28 segundos. No lo había escuchado decir mi nombre en voz alta en 17 años. Patricia escuchó conmigo. Cuando terminó el mensaje de voz, dijo, él no es el estratega. Ella lo es. La invitación llegó una semana después. Llegó en un sobre de marfil con un forro verde pálido, con la dirección escrita en caligrafía. El calígrafo había escrito el nombre en el frente como Eve Whittaker. No Eve Morden. No el nombre que había llevado durante 17 años. No el nombre en la portada del libro que en ese momento estaba en el número 5 de la lista del New York Times. Eve Whittaker. La tarjeta adentro estaba grabada. Decía: el senador y la señora Howard Chambers y el señor y la señora Paul Whittaker solicitan el placer de su compañía en la celebración del compromiso de Hudson Howard Chambers e Ivy Catherine Whittaker. Sábado 11 de abril de 2026 a las 7 de la noche. Marian Cricket Club, Haverford, Pensilvania. Sostuve la tarjeta durante mucho tiempo. Patricia sostuvo el sobre. Estábamos en la mesa de la cocina en Westchester. La carpeta estaba en la silla a su lado. Ella dijo: quieren que salgas en los retratos del compromiso. Quieren que las páginas sociales incluyan tu nombre en el pie de foto. Quieren la versión de la historia que termina con la hija perdida regresando a casa. Dije: sí. Ella dijo: ¿qué vas a hacer? Dije: voy a ir. Lo dije sin levantar la voz. Lo dije de la manera en que Patricia me había enseñado durante 15 años a decir las cosas que importaban, con calma, con todo el peso debajo. Dije: quiero entrar con la mujer que ellos no conocían. Patricia no se inmutó. No se rió. No preguntó si estaba segura. Dijo: bien. Vendré desde una audiencia. No me cambiaré el blazer. Tomó un bolígrafo. Escribió una lista en una servilleta. La lista tenía 4 palabras. Carpeta. Placa. Blazer. RSVP. No había ninguna palabra en la lista que dijera ira. No había ninguna palabra en la lista que dijera venganza. No había ninguna palabra en la lista que dijera nada excepto las cosas que iban a estar en la sala. Llené la tarjeta de RSVP a mano. Escribí con mi propia letra, Eve Morden +1, confirmada en. Sellé el sobre. Lo deposité en el buzón de la esquina. 2 días después, en la mañana del 2 de abril, llegó un paquete acolchado a mi apartamento en Brooklyn. No tenía dirección de remitente. Había sido enviado desde una oficina de correos en el Bajo Marian. El paquete era un sobreacolchado marrón del supermercado Acme. La misma cadena que mi madre había usado para empacar la bolsa de papel marrón la mañana en que me llevó a la oficina del condado en 2005. Adentro había una sola hoja de papel y una tarjeta índice blanca. La hoja era una fotocopia de un certificado de nacimiento, Estado de Pensilvania, certificado de nacimiento vivo, parto múltiple. Gemela A,
Ivy Catherine Whittaker, Jamila B., Eve Annalise Whittaker, nacidas el 5 de mayo de 1996. La tarjeta índice tenía una sola palabra en la letra de mi hermana, que habría reconocido en cualquier lugar. Lo siento. Me senté en el piso de la cocina y sostuve la fotocopia durante mucho tiempo. Llamé a Patricia. Se la leí. Dije, ella sabe. Leyó el libro. Sabe el nombre. Patricia dijo, no te mandó una carta. Te mandó un documento. Esa es la versión de ella que ha estado escuchando. Pegué con cinta la fotocopia en el interior de mi cuaderno. Puse la tarjeta índice blanca en mi billetera. En la mañana del 5 de abril, 6 días antes de la cena, Patricia abrió el cajón inferior de su escritorio por primera vez en años. La carpeta era más gruesa de lo que recordaba. Los bordes de manila se habían suavizado. La etiqueta yo en lápiz se había desvanecido a un gris pálido. Puso la carpeta sobre la mesa. No la abrió. Dijo, nunca la abrí sin ti. No voy a empezar ahora. Le serví otra taza de café. Abrimos la carpeta juntas. La primera página era el acuerdo de colocación voluntaria. La letra de mi madre al fondo, ligeramente inclinada, el bolígrafo presionado con demasiada fuerza. La letra de la trabajadora social en el medio. La tinta azul oscura ya comenzando a desvanecerse en algunos lugares. La cita de admisión estaba ahí mismo, subrayada con la letra cuidadosa de Janet Pierce. La madre reporta que la niña iba. Whittaker es inmanejable. Representa un peligro para su hermana gemela Ivy C. Whittaker y no puede ser cuidada en el hogar. La madre declara textualmente, ella es la difícil. Su hermana tiene un futuro. El padre concuerda. No elabora. Servicios de preservación familiar rechazados por escrito. Colocación voluntaria solicitada. Había un aro de café en la esquina superior de la página. Patricia le sonrió. Dijo, ese fue el primer día que sostenía una taza. Todavía no sabía que me iba a llevar esa noche a casa. Puse la taza sobre el expediente antes de darme cuenta. Había mirado esta página en mi mente 1000 veces. El aro era nuevo para mí. La cosa más humana en una hoja de papel llena de frases inhumanas. Debajo de la cita de mi madre, con letra diferente en tinta diferente, estaba la segunda línea. La que había pasado 15 años aprendiendo a escribir. La observación de Janet Pierce, registrada bajo su propia autoridad. Archivada sin que mi madre supiera que estaba ahí. Observación independiente. Trabajadora J. Pierce. La niña se presenta como tranquila, educada y visiblemente asustada. No demuestra ningún comportamiento agresivo o inseguro durante toda la entrevista de admisión. 90 minutos. La descripción de los padres no coincide con el comportamiento observado. Se recomienda comunicación con reportero obligatorio a la escuela de registro. No se prosiguió conforme al protocolo de renuncia voluntaria. Se recomienda nueva remisión a preservación familiar. Rechazada por los padres por escrito. Patricia tocó ese párrafo con el dedo. Dijo, ella no les creyó. Lo escribió. Lo puso en el expediente. Sabía lo que le pasaría al expediente. Hizo su trabajo. Le pregunté de la manera en que le había preguntado una vez antes. ¿Dónde está Janet Pierce ahora? Patricia dijo, se jubiló en 2019. Vive en Doylestown. La llamé la semana pasada. Aceptó estar disponible para una llamada telefónica el 11 de abril. Dijo que tendría el teléfono encendido. Dijo que respondería. Había un tercer documento en la carpeta, el registro de llamadas. 14 de junio de 2010, 2:38 de la tarde.
La voz de mi madre en una línea grabada. La supervisora de turno. Firma al fondo. P. Morton, directora adjunta, CYF del condado de Chester. Había sabido de la llamada desde los 18 años. No había visto el papel. Había escuchado a Patricia describirlo. El papel era diferente. El papel tenía su firma. El papel tenía la marca de tiempo. El papel tenía la frase que mi madre había pronunciado al auricular sin que nadie escuchara excepto un sistema de control de calidad y una supervisora llamada Patricia Morton que aún no había decidido cuando se leería la frase en voz alta. Pero ya había decidido que lo sería. Cometimos un error. No lo leímos con suficiente cuidado. Lo leí 2 veces. Lo leí una tercera vez. Me recosté en mi silla. Patricia dijo, cuando entré el sábado, no soy solo tu madre. También soy la oficina que firmó tu expediente. Ambas cosas estarán en la sala. Tu madre verá a la mujer que te llevó a casa. Tu padre verá a la agencia que registró lo que hicieron. Ambas a la vez. Ya no habrá forma de separarlas. Le pregunté, ¿estás segura de que quieres traer la placa? La tomó de la mesa donde había estado. La sostuvo de la manera en que sostienes algo que has llevado tanto tiempo que has dejado de sentir su peso. Dijo, Eve, he trabajado para esta oficina durante 25 años. He firmado papeles que pusieron fin a los derechos parentales de personas. He firmado papeles que devolvieron niños a familias que se los habían ganado. El 11 no soy solo tu madre. Soy la mujer que supera en rango a cada palabra que tu madre ha dicho sobre ti. Traigo la placa porque la placa no miente. A los 12 me preguntaste si me hacía sheriff. Dije que no. Dije que me hacía inevitable. El sábado voy a ser inevitable en su comedor y luego vamos a irnos. No dije nada. Recogí la placa. La sostuve por un momento. La puse de nuevo sobre la mesa. Tomé mi bolígrafo. Añadí una quinta palabra a la lista en la servilleta. Testigo. Patricia la miró. Asintió. Nos sirvió a ambas otra taza de café. El Marian Cricket Club es un edificio de ladrillo bajo situado detrás de un muro de piedra en la avenida Montgomery en Haverford. Ha albergado bodas de 2 senadores y el nieto de un magistrado de la Corte Suprema. Candelabros de cristal en el comedor, suelo de parquet en el salón de baile. Nada de eso importaba la noche del 11 de abril. Lo que importaba era que la sala tenía una entrada y la entrada solo funcionaba en una dirección a la vez. Llegamos 18 minutos antes. Yo había manejado. Patricia me lo había pedido. Dijo que era importante que yo fuera la que tuviera las llaves del auto. El maitre miró su credencial cuando pasó. Echó un vistazo. No la detuvo. Nos llevó al comedor. Dijo, señorita Morton, usted está en la mesa 3. Los Whittaker y los Chambers están en la cabecera. La tarjeta de lugar en mi asiento era de cartulina marfil gruesa, con letras a mano en tinta negra. Decía, Eve Morton, no Whittaker. Alguien de adentro había solicitado la corrección. No sabría quién hasta más tarde en la noche. La sala comenzó a llenarse. 3 mesas redondas, una larga mesa de cabecera, un fotógrafo en la puerta con una sonrisa profesional amable. Vi a 3 mujeres diferentes llevar copias de mi libro en sus carteras. Vi a una abrir la suya, voltearse a una página marcada y darle un toquecito en la muñeca a su acompañante. Vi a la mujer al final de la barra con cabello gris y mandíbula afilada levantarme una copa de vino blanco desde el otro lado de la sala. Karen Overin, la mujer de la librería. Había traído al grupo de amigas de mi madre a esta cena. Había precargado la sala.
Mi madre me vio antes de que yo la viera a ella. Cruzó el comedor con un vestido de noche azul marino con cuentas y una copa de vino tinto en la mano derecha, con la mano izquierda ya extendida. Se detuvo a 2 pies frente a mí. El fotógrafo levantó la cámara. Mi madre dijo en voz alta para toda la sala: «Mi hija, he esperado tanto tiempo esta noche». Me rodeó con los brazos. Me apretó contra su hombro. No levanté los brazos. Los dejé a mis costados. El fotógrafo tomó la fotografía. La fotografía aparecería días después en una publicación de blog sobre la cena de compromiso. En la fotografía, mi madre está abrazando a su hija. La hija no la abraza de vuelta. El Internet lo notaría. El Internet siempre lo nota. Mi madre dio un paso atrás. Me sostuvo a distancia de brazos. Me dio la sonrisa que usaba para los boletines parroquiales. Dijo: «Eve, tenemos tanto de qué hablar. Ven a sentarte con tu hermana». Puso una mano en mi codo. Intentó llevarme hacia la mesa de cabecera. No me moví. Dije: «Por supuesto. Y mientras hacemos presentaciones esta noche, me gustaría que todos aquí conozcan a la mujer que realmente me crió». Lo dije de la manera en que Patricia me había enseñado, con calma. Con el peso debajo. Lo dije con suficiente volumen para que la mesa más cercana a nosotras lo escuchara. La mujer en esa mesa se giró en su silla. Patricia se levantó de la segunda fila. No se apresuró. Caminó hacia la mesa de cabecera de la misma manera en que había caminado por ese pasillo en la oficina del condado 21 años antes. La luz del candelabro captó la credencial laminada en la solapa de su blazer, el sello del estado de Pensilvania. Su fotografía, la línea debajo que decía: «Directora de Servicios de Permanencia, Oficina de Niños, Jóvenes y Familias de Pensilvania». No había cambiado el blazer. Había venido directamente de una audiencia en Harrisburg. La placa estaba prendida a su pecho de la manera en que había estado cada mañana de trabajo durante los últimos 15 años. Mi madre la vio. La copa de vino se le resbaló de la mano. Cayó al suelo de parquet. Se rompió. El vino tinto se extendió por la alfombra color crema bajo la mesa de cabecera. Lento como un pensamiento. Mi madre susurró. Estaba destinado a ser inaudible. No lo fue. Esa es ella. Hudson Chambers, el novio de Ivy. El hijo del senador, el expasante del DHS de Filadelfia, dejó su tenedor. Reconoció la credencial antes que su propia madre. La sala ya había empezado a entender que algo estaba pasando para lo que nadie había presupuestado. Llevé a Patricia a la mesa de cabecera. Me detuve junto a la silla de mi madre. Saqué un pequeño portafolio de cuero de debajo de mi brazo. Lo coloqué suavemente sobre el mantel de lino blanco. Ella tenía una voz que usaba en las audiencias. La usó ahora. Dijo: «Buenas noches. Me llamo Patricia Morton. Soy la directora de Servicios de Permanencia de la Oficina de Niños, Jóvenes y Familias de Pensilvania. También soy la mujer que llevó a Eve a casa en septiembre de 2005 después de que sus padres la entregaron en una oficina del condado en Norristown. Me asignaron a su caso durante aproximadamente 3 horas antes de que presentara una declaración de conflicto de interés y me recusara como trabajadora social. Guardé su expediente en mi casa durante 21 años. Esto es una copia. Voy a leer 3 líneas de él». La sala se había quedado en completo silencio. El fotógrafo bajó la cámara. El maitre retrocedió 3 pasos y cruzó las manos detrás de su espalda. Patricia abrió el portafolio. No miró hacia abajo. No necesitaba hacerlo. Había leído estas páginas suficientes veces como para leerlas con los ojos cerrados. La primera línea:
dijo, del acuerdo de colocación voluntaria, admisión en el CYF del condado de Montgomery, septiembre de 2005. Ella es la difícil. Su hermana tiene un futuro. Cita. Diane Whitaker. Registrado por la trabajadora de admisiones Janet Pierce. Un pequeño sonido vino de la mesa de cabecera. Mi padre, muy suavemente. No estoy segura si fue mi nombre o simplemente una vocal. La segunda línea, Patricia dijo, misma admisión, letra diferente, observación independiente. La niña se presenta como tranquila, educada y visiblemente asustada. La descripción de los padres no coincide con el comportamiento observado. Registrado por Janet Pierce bajo su propia autoridad. En la misma página el mismo día. Mi madre se sentó lentamente en la silla detrás de ella con ambas manos planas sobre el mantel como si quisiera mantener la sala quieta. Patricia continuó, la tercera línea. Junio de 2010. 13 meses después de que la adopción de Eve fuera finalizada en este estado. De una llamada telefónica al Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Condado de Montgomery. Cometimos un error. No lo leímos con suficiente cuidado. Llamante, Diane Whitaker. Documentado según estándar de control de calidad. Firmado, Supervisora de turno P. Morton, Directora adjunta, CYF del Condado de Chester. Cerró el portafolio. Lo puso sobre la mesa. Dijo, dejaré esta copia aquí. Hay otras copias. Los originales están en mi oficina en Harrisburg. Permanecerán ahí. No estoy aquí para presentar cargos. No estoy aquí para avergonzar a nadie. Estoy aquí porque Eve me invitó. Soy su madre. En el único sentido en que la palabra realmente significa. La he criado durante 20 años. Lo ha hecho bien. Estoy orgullosa de ella. Gracias por invitarnos esta noche. Se volvió hacia mí. Asintió. Muy pequeño. Hudson Chambers se levantó de la mesa de cabecera. Miró a su novia, luego a mí, luego a su propia madre. Dijo, señora Whitaker, señora Morton, ¿puedo ver el documento? Su padre, el senador Howard Chambers, ex fiscal general de Pensilvania, puso su servilleta sobre la mesa. Se levantó junto a su hijo. Dijo tranquilamente, Ellanar, vamos a escuchar. El senador Chambers tomó el portafolio de la mesa. Lo abrió. Leyó durante 30 segundos. Se volvió hacia mi madre. Dijo, señora Whitaker. ¿Es auténtico este documento? Mi madre no respondió. No podía. Ivy se levantó. No había dicho una sola palabra en toda la noche. Llevaba un vestido rosa pálido y una pequeña pulsera de diamantes. Su anillo de compromiso captó la luz del candelabro. Su mano izquierda estaba sobre la mesa. Su mano derecha descansaba ligeramente sobre su vientre. Lo vi antes de que dijera algo. La posición de la mano, la manera en que se sostenía un poco diferente a como la recordaba. Me miró. Por primera vez en 21 años, mi hermana gemela me miró a los ojos. Dijo, les creí durante mucho tiempo. Lamento haber esperado hasta necesitar algo de ti para dejar de hacerlo. Leí el libro. Supe que eras tú en la página 1. Lo siento. He sido una cobarde. Lo siento. He sido una hermana. No deberías haber tenido que esperar. Estoy embarazada. 8 semanas. Me gustaría que el bebé supiera que tiene una tía. Lloraba sin emitir ningún sonido. Su servilleta estaba arrugada en su puño. No la levantó a su cara. Metí la mano en el portafolio. Saqué un último papel.
Lo desplegué. Lo coloqué suavemente sobre el lino frente a ella. Era la carta que me había enviado cuando tenía 12 años, en papel de cartas impreso con una sola hoja de yedra en la esquina, amarillento en los bordes. Patricia lo había guardado durante 16 años. Ivy lo miró. Se tapó la boca con la mano. Susurró, pensé que lo había tirado. Dije, así fue. Pero lo tiró dentro de la casa de Patricia. Y Patricia no tira las cosas. Ivy comenzó a llorar más fuerte, en silencio sobre la servilleta. Hudson se sentó a su lado. Le puso la mano en la espalda. Patricia recogió mi abrigo del respaldo de mi silla. Me lo extendió. Deslicé los brazos. Ella recogió su propio abrigo. El maitre abrió la puerta. Salimos antes del plato principal. Mi madre no dijo mi nombre. Mi padre no se levantó. Karen Oberyn fue la única persona en la sala que dijo algo. Dijo justo lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Así se hace, chica. No miré atrás. Yo manejé. Patricia se sentó a mi lado con el portafolio en su regazo. La carretera estaba oscura. Dije, ¿pensabas que se sentiría así? Ella dijo, pensé que se sentiría exactamente así. Pensé que tú te sentirías tranquila. Pensé que tu madre entendería que la sala había cambiado. Pensé que tu hermana diría lo que dijo. La he estado observando en las redes sociales durante 8 años. Ha estado cada vez más cerca de decirlo todo ese tiempo. Dije, va a ser madre. Patricia dijo, sí, va a necesitar una tía. Quiero que pienses en eso cuando estés lista. Manejamos a casa. Aparqué frente a su casa. La luz del pasillo en lo alto de las escaleras estaba encendida. Siempre estaba encendida. Había estado encendida la noche en que llegué. Había estado encendida la noche en que se finalizó la adopción. Había estado encendida la noche en que me fui a la universidad. Estaba encendida ahora. A la mañana siguiente, mi buzón de voz tenía 18 mensajes nuevos. Para el final de la semana, tenía 38. No escuché la mayoría de ellos. Escuché uno. La voz al otro lado era más vieja de lo que recordaba. Firme, cálida. Eve, soy Janet Pierce. Trabajé tu admisión en 2005. He querido llamarte durante mucho tiempo. Me alegra que alguien finalmente haya leído lo que escribí ese día. Gracias por decir la verdad de una manera que el sistema no pudo. Cuídate y cuida a Patricia. Ella ha estado cargando ese expediente más tiempo del que ha cargado muchas cosas. Va a querer descansar ahora. Deja que lo haga. Guardé el mensaje de voz. No lo he eliminado. Hubo 2 mensajes de voz de mi madre. No los escuché. Reenvié ambos a una pequeña carpeta protegida con contraseña etiquetada simplemente, de ella. Esa carpeta todavía está en mi computadora. No la he abierto. Quizás algún día. Quizás no. El boletín parroquial de la primavera de 2009. El que tenía la intención de oración. El que tenía las palabras se fue de casa inesperadamente fue retirado silenciosamente del archivo parroquial el 15 de abril. El consejo parroquial le envió a mi madre un correo electrónico el mismo día. He visto una copia del correo electrónico. Karen Oberyn lo obtuvo porque Karen Harren está en el consejo parroquial y porque Karen Harren ha estado haciendo una lista de correcciones que le gustaría ver realizadas en esta vida. El correo electrónico decía, estimada Diane, a la luz de publicaciones recientes y preocupaciones de la comunidad. El Consejo Parroquial solicita respetuosamente su renuncia voluntaria al auxiliar de mujeres católicas, con efecto inmediato.
Esperamos que este asunto pueda manejarse en privado y con dignidad para todas las partes involucradas. Mi madre no respondió al correo electrónico. Renunció al no presentarse. No le dijo a mi padre. El 19 de abril, 8 días después de la cena, llegó una carta a mi apartamento en Brooklyn. El sobre era blanco liso. La letra era de Ivy. 8 páginas de papel legal escritas por ambos lados con bolígrafo. Sin hoja de hiedra en la esquina. Esta vez había usado papel regular, como si hubiera decidido ser la escritora de un nuevo tipo de carta en papel de cartas que era suyo. No en el papel de cartas que nuestra madre le había dado a los 8 años. No te leeré toda la carta. Parte de ella le pertenece a mi hermana y a mí. Pero leeré 3 líneas porque esas 3 líneas son lo que mi hermana quería que supieras. La primera línea: fui la hija que fue conservada. No estoy segura de haber sido la hija que fue salvada. La segunda línea: Hudson y yo estamos posponiendo la boda. Me ha pedido que me tome un año para descubrir quién soy antes de convertirme en la esposa de alguien. He aceptado. La tercera línea: estoy embarazada, 8 semanas. Me gustaría que el bebé sepa que tenía una tía antes de nacer. Me gustaría que su tía decida en sus propios términos si quiere ser conocida. Leí la carta 3 veces. La puse en la mesa de la cocina junto a las galeradas de mi libro. Me senté a la mesa. Tomé un bolígrafo. Todavía no escribí. Está bien no escribir todavía. Si alguna vez has tenido que elegir entre la familia que te nombró y la familia que te crió, quiero que sepas que la elección está permitida. No tienes que explicarla. No tienes que ganarla. Solo tienes que vivir suficiente tiempo para escribirla. Me senté en la mesa de la cocina de Patricia la mañana después de que llegó la carta. Había vuelto a manejar a Westchester. La carpeta estaba sobre la mesa. La placa estaba junto a su taza de café. Las galeradas estaban en el banco bajo la ventana donde las había estado guardando. La tarjeta navideña con el borde recortado estaba en la carpeta. La carta de la hoja de hiedra estaba en la carpeta. El registro de llamadas estaba en la carpeta. La fotocopia del cuaderno de Karen Harren estaba en la carpeta. El formulario de admisión estaba en la carpeta. La observación de Janet Pierce estaba en la misma página que las palabras de mi madre, de la manera en que había estado en la misma página durante 21 años. Patricia cerró la carpeta. Dijo: puede volver al cajón. Ahí hace su trabajo. Dije: siempre lo hizo. Deslizó la carpeta en el cajón inferior de su escritorio. Cerró el cajón. El cajón emitió un pequeño y suave clic. El mismo pequeño y suave clic que había escuchado 1000 veces en esta casa. El mismo pequeño y suave clic que había estado esperando todo este tiempo para significar algo diferente. Puso la placa en una pequeña bandeja de madera encima del escritorio. Me senté en la mesa y miré la luz de la mañana a través de la ventana. La luz del pasillo estaba apagada. La luz del pasillo solo está encendida de noche. Esa es la regla. Pensé en Ivy, en su bebé. En Janet Pierce, que tiene 71 años y vive en Doylestown y mantiene su teléfono cargado y encendido. En la maestra de kindergarten que está en algún lugar todavía escribiendo informes, todavía esperando que alguien los lea cuidadosamente. En la puerta de la casa a la que seguiré volviendo. Me sacaron de la familia. Dejé que el país me volviera a incluir. No me deben una disculpa. No sabrían cómo hacerlo. Yo tampoco les debo nada. Mi hermana tiene permitido escribirme. Mis padres tienen permitido esperar. Soy Eve Morden. Ese es el nombre en la portada del libro. Ese es el nombre en la puerta de la casa a la que seguiré volviendo.
Ese es el nombre que le enseñaré a mi sobrina cuando sea lo suficientemente grande para preguntar por qué su madre alguna vez tuvo una hermana de la que le dijeron que se había escapado. La luz del pasillo se enciende al anochecer. Se encenderá esta noche. Se encenderá mañana. Se ha encendido todas las noches durante 20 años. Es la cosa más pequeña y más paciente de esta casa. Es la razón por la que todavía estoy aquí. Gracias por escuchar esta noche.